Buenas noches. ¿Cómo te sientes? Ujú. ¿Bien? Esa es probablemente la respuesta más común que escucho aquí. Bien. Es interesante, porque la mayoría de veces no significa nada. Significa no quiero preocupar a nadie, no quiero hablar de eso, o simplemente no sé cómo explicarlo. Pero está bien, no tienes por qué explicarlo ahora. Primero, hagamos las cosas fáciles, las que sí tienen respuesta. Presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, temperatura normal, respiración normal. Vaya, qué decepción. ¿Qué? No me mires así. Los médicos también hacemos bromas malas, aunque normalmente no las admitimos. ¿Sabes? Cuando estudiaba medicina imaginaba muchas cosas. Pensaba en emergencias, en decisiones importantes, en salvar vidas. Ya sabes, las cosas que sueles ver en las series. Nadie te habla de las 3 de la mañana. Nadie te habla de los pasillos vacíos, del café frío, de las sensaciones de estar despierta cuando el resto del mundo duerme. Ok, eso no sale en las películas. Y sin embargo, es una enorme parte del trabajo. Hay noches donde siento que el hospital respira diferente, más lento, más suave, como si incluso las paredes estuvieran cansadas. Y esas noches son peligrosas, porque son las noches donde tienes tiempo para pensar, y pensar demasiado nunca es buena idea. Después de algunos años aquí, aprendes algo extraño. Las personas siempre creen que esconden muy bien las cosas y la mayoría no lo hace. Lo siento, pero es verdad. Las personas que tienen miedo sonríen demasiado. Las personas que están solas hablan demasiado. Las personas que están agotadas dicen, estoy bien. Y las personas que necesitan ayuda normalmente es la última en pedirla. Por eso me cuesta creerte cuando dices que estás bien, porque tus signos vitales están perfectos, pero tus ojos no. Lo gracioso es que tampoco soy muy buena siguiendo mis propios consejos, porque si alguien me pregunta cómo estoy, también diría que estoy bien, y probablemente estaría mintiendo un poco. No porque esté triste, no exactamente, solo cansada, de una forma que dormir no arregla. ¿Alguna vez te ha pasado esa sensación de que tu cuerpo está bien, pero tu cabeza lleva demasiado tiempo encendida, como una lámpara que nadie apagó? Yo llevo años así. A veces me pregunto algo y probablemente no debería. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en un lugar antes de que deje de ser trabajo y se convierta en hogar? Porque paso más tiempo aquí que en mi departamento.
Conozco mejor estos pasillos que mi propia sala. Sé exactamente qué puedo hacer. Sé exactamente qué puerta hace ruido, qué máquina falla, qué foco parpadea. Y eso debería darme tranquilidad, pero algunas noches me da miedo, porque siento que poco a poco olvidé cómo vivir fuera de aquí. Ok, no suelo hablar así con los pacientes, pero si te lo estás preguntando, de hecho casi nunca hablo así con nadie. Creo que es porque aquí dentro la gente baja la guardia. Y cuando alguien baja la guardia contigo, a veces te dan ganas de hacer lo mismo. Eso es peligroso, muy peligroso. ¿Quieres saber algo vergonzoso? Volví a entrar aquí 3 veces. 3. La primera tenía una razón. La segunda tenía una excusa. La tercera ni siquiera tenía eso. Y creo que ahí fue cuando lo entendí. Porque los médicos somos muy buenos diagnosticando. Especialmente cuando no nos gusta el diagnóstico. Y yo ni siquiera quiero aceptar el mío. Esto ya dejó de ser una revisión. Desde hace rato, mucho rato. Y creo que ambos lo sabemos. Aunque ninguno lo haya dicho. ¿Puedo decirte algo extraño hoy? He leído tu nombre tantas veces que ya no se siente como un nombre de expediente. Se siente como tú. Y eso es un problema. Porque los nombres no deberían quedarse contigo después del turno. La mayoría no lo hace. La mayoría entra, sale y la mayoría sigue con su vida. Y yo sigo con la mía. Pero contigo pasó algo raro. Empecé a recordar cosas, pequeñas cosas. La primera pregunta que me hiciste, la forma en la que me miraste cuando intenté hacerte una broma horrible, la manera en la que dijiste gracias. Y ninguna de esas cosas debería importar, pero importan. ¿Sabes qué es lo peor? Que creo que llevas mucho tiempo intentando ser fuerte. Demasiado tiempo. Y la gente siempre celebra eso, ser fuerte, ser resistente y seguir adelante. Pero nadie habla del precio, porque ser fuerte durante tanto tiempo termina cansándote. Y cuando te miro, veo a alguien cansado, no físicamente, es más profundo, como cuando alguien lleva demasiado tiempo sosteniendo cosas solo. Lo gracioso es que probablemente estamos peor de lo que creemos, los dos, porque tú estás aquí acostado y yo estoy aquí fingiendo que todo está perfectamente bajo control. Y ninguno de los dos está diciendo toda la verdad. ¿Sabes cuándo fue la última vez que tuve una conversación que no fuera de trabajo? Una conversación de verdad. Yo tampoco me acuerdo.
Todo se volvió muy práctico, muy eficiente, profesional y de alguna forma olvidé cómo bajar la guardia. Creo que por eso sigo aquí, porque debía haberme ido hace rato, mucho rato, pero seguí encontrando razones para quedarme. Una revisión más, una pregunta más, un formulario más. Y luego se acabaron las razones. Y aún así seguí aquí. Eso fue lo que me hizo preocuparme, porque ya no podía fingir que era mi trabajo. Llevas mucho tiempo mirando ese techo y tengo la sensación de que no estás viendo el techo en absoluto. ¿Qué estás viendo realmente? ¿Un recuerdo? ¿Una persona? ¿Tal vez una conversación pendiente? Todos tenemos algo. Siempre hay algo. Yo también. Hay una cosa curiosa en esta bata. La gente cree que te protege. Y sí, un poco. Porque cuando la llevas puesta, nadie pregunta cómo estás tú. Todo gira alrededor de los demás. Y eso es cómodo. Mucho más cómodo de lo que debería. Porque significa que puedes esconderte. Y yo llevo años haciéndolo. Pero esta noche creo que finalmente entendí algo. No me quedé porque fueras mi paciente. Eso terminó hace mucho. Me quedé porque me gusta escucharte. Porque me gustaba cómo respondías, cómo pensabas, cómo hablabas. Y cuando más tiempo pasaba aquí, menos quería irme. Creo que esto lo hace demasiado real. No sé qué va a pasar después de esta noche. No sé si sería correcto. Solo sé una cosa. Hace rato esto dejó de ser una revisión. Y creo que también dejó de ser solo mi problema. Porque ahora tú también lo sabes. Qué desastre. Entré aquí como doctora y terminé contándote cosas que ni siquiera les cuento a mis amigos. Eso probablemente no estaba en mi protocolo. Definitivamente no estaba en mi protocolo. Pero ya debería de irme. Y probablemente debería dejar de hablar. Pero antes de hacerlo, quiero que recuerdes algo. No siempre tienes que ser fuerte. No todo el tiempo. A veces puedes descansar. Puedes dejar que alguien se quede un rato contigo. Y esta noche me alegra haber sido yo. Buenas noches.